Bienvenidos entonces a la lectura. Retomamos hoy después de un mes el trabajo de las lecturas desde Freud hacia Lacan, pero coincidió que ya pueden empezar a grabar, sí. Sí, ya empezamos a grabar. Ok, listo. Coincidió que ayer fue 13 de abril y celebramos los 120 años del nacimiento de Lacan, y queríamos dedicarle unos minuticos a hacerle un pequeño homenaje, y queríamos compartir con ustedes esta foto que un colega de Chile nos compartió. Este es Lacan pequeño, de pronto no lo habían visto. Este es Lacan, el de la derecha, y este es su hermano mayor. No recuerdo cómo se llama. El caso es que él es sacerdote. Él opta por el sacerdocio toda la vida. Se llevan como un añito nomás. Entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje preguntando, y que cada uno de ustedes comparta cómo fue su encuentro o su desencuentro con Lacan, ¿cierto? ¿Cómo llegan a él? ¿Cómo lo conocen? Comenten en 1 o 2 minuticos cada uno de ustedes y escuchémonos, a ver. ¿Quién quiere comentar cómo conoció a Lacan? ¿Cómo fue su encuentro? O empiezo yo, porque... Puedo hacerla más sencilla. Yo todavía no me puedo encontrar con él. Exacto, hay encuentros y desencuentros. ¿No te has podido encontrar con él, Zulaima? ¿Por qué? No, porque a mí me gustaría pues como ser más disciplinada y tener como mayores elementos que me ayuden pues como a comprender mucho como los planteamientos de él y demás. Pero siento que a veces no soy lo suficientemente constante, y como por otras cosas también que me sacan como de ahí, entonces logro entenderlo por pedacitos, digamos, logro comprender algunas cositas, entonces no, yo creo que estoy más bien en todo el desencuentro. No, pero sí te lo encontrás en esquinitas, eso está muy bien, y de a poquitos. Es que esto, acceder al psicoanálisis no es fácil, es un real que sí, el psicoanálisis en sí y el trabajo de Lacan es un real en la medida en que no lo entendemos. Y lo real es lo que no entendemos, lo imposible de decir, lo que no se ha simbolizado todavía. Hay algo que finalmente no logra simbolizarse, pero hay otros reales que sí pueden simbolizarse, como cuando no entendemos algo. Entonces, él mismo decía que la manera de asumir un real era por partes, no podía ser todo de una vez. O sea que esos encuentros tuyos en esquinita vale la pena. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir su experiencia? Bueno, eso me consuela Sí, entonces. así es, de a poquitos, y después eso va haciendo, va resonando, y poco a poco uno va entendiendo cositas. Así es. No se puede entender todo, es imposible, pero sí de a poquitos. Bueno, ¿quién más quiere hablar de su encuentro o desencuentro con Lacan? Ay, yo. Sí, Luz Amparo, decinos. Sí, para mí, pues es como tener más que encuentro, como de acercamientos iniciales en la Facultad de Psicología en la Universidad de Antioquia. Sí. Y yo lo escuchaba como un asunto muy complejo y lo estoy escuchando muy etéreo. Hay cositas que sí se logra o logro como ir precisando, pero hay otras bastante complejas. Y mi experiencia ha estado como supeditada por épocas. Hay épocas en que me acerco más, hay épocas en que me desencanto, estaría del orden del desencuentro, y hay otras en que me motivo, diríamos que en estos momentos estoy entusiasmada, intentando acercarme, conocer y poder comprender algunos asuntos de sus planteamientos. Esa es como mi experiencia. Que hay momentos de encanto y desencanto, bueno, singular. Muy bien. ¿Quién más? Yo. Sí, Satría, contá. El primer encuentro, pues ¿Sí? Yo estaba en medicina en segundo semestre, y quería hacer un trabajo sobre la psicosis.
pues un trabajo que me pusieron a hacer en una materia de español, pues como de, bueno, como de lengua castellana que uno tiene ahí como en la carrera. Entonces era un ensayo y yo lo iba a hacer sobre el tema de la psicosis, pues era como libre. Entonces en mi casa había un librito que se llamaba La Familia. Entonces, entonces yo lo abrí y había un capítulo que decía de la psicosis. Entonces yo dije, ay, ves, este va a ser pues un texto para mi trabajo. Ay, no te puedo creer. Ajá. Entonces pero así, sin ninguna referencia, o sea, solo que yo me lo Sí. encontré. Te lo encontraste. Y ya leí el primer párrafo y ¡ah! Y yo, ¿qué? Yo releí y releí y releí ese primer párrafo y había una palabra que era la palabra formal, pues que decía como que bueno, no me acuerdo bien, pero algo así como que la familia tenía como una relación como formal con una de las dos estructuras y no me acuerdo la otra palabra, pero yo nunca había escuchado la palabra formal dicha así. Pues para mí formal Ajá. era muy querido, muy formal. No como Ok, súper. no es Ajá. formal. Entonces yo me la pasé a galepiense el párrafo hasta que me di cuenta que formal quería decir de forma, pues como esa otra forma de... Otra Y cosa. yo, wow. Bueno, simplemente eso y yo dije, bueno, no, este no va a ser el texto para este trabajo, pero algún día tal vez vuelva a encontrármelo y bueno, ya años después. Qué bien, qué buen encuentro. Y entraste por donde era, es decir, con una palabra y su posibilidad ambigua, ¿cierto? Eso nos pasa. Creer, lo captamos, una significación que conocemos y mira, vos misma lográs captar que hay otra significación. Súper, eso es. El valor de un significante formal. Bueno, muy Levanta la bien. mano. Sí, Marcela. Pues, a ver, no lo había así como pensado, pero tuve como unos primeros encuentros sin entender nada. Y yo creo que luego cuando empecé el seminario 1 sí fue como muy frustrante. Sí me acuerdo que era como muy frustrante, pero en el momento en que empecé a entender y que me tocó como reevaluar todos los conceptos, me fue empezando a gustar y me gusta mucho. Pero Y como que reevaluando todos los conceptos, ¿cuáles? ¿De sí, dónde? porque yo de pronto ya tenía como algunos conceptos de que era el yo, que era el super yo y todo, y creía como que ya entendía muchas cosas, y encontrarme con Lacan fue saber que tenía que volver a reconstruir, digamos, toda la teoría y toda la teoría clínica, y entonces fue muy duro y además era muy frustrante porque no entendía y yo sí pretendía como abarcarlo todo al principio y ya y me fui dando cuenta que no, que iba a tener que hacer como de eso de a poquitos, pero me ha gustado muchísimo, o sea, para mí como el encuentro con esa orientación de Lacan ha sido importante y encantadora. Y así sea que me toque volver a leer y volver a leer, pues digo, bueno, ¿qué importa? En algún momento entiendo. Entonces, me ha gustado mucho. Qué bien. Damaris. Buenas noches para todas. Muy feliz de regresar otra vez a estos espacios con ustedes. Qué bien, Buenas bienvenida. noches. Sí, estaba perdida, pero bueno, ya regresé. Bueno, mi primer encuentro y muy feliz pues de regresar, ¿cierto? Mi primer encuentro con Lacan fue, yo creo que fue en el primer semestre en la universidad. Ajá. Y digamos que era el curso más difícil para mí en esa época y precisamente eso era lo que más me gustaba de este Lacan, ¿cierto? Lo difícil que era y que yo no entendía un carajo. Ajá. Eso fue lo que me fascinó con el psicoanálisis, que yo no entendía, que a veces solamente entendía una o dos cosas, pero yo sabía que ahí había algo importante, digamos, desde lo intuitivo, ¿cierto? Ya. Y digamos que me dejé orientar por eso, porque o sea, sabía que era una cosa muy difícil,
pero sabía que si insistía, pues digamos, en esa dificultad podría llegar a saber, aunque fuese un poquito de eso. Y todavía sigo con eso. Qué bien, muy bien. Bueno, Adela. A ver, buenas noches para todos. Buenas, Adela. Pues mi primer encuentro con la CAN me lo presentó Ana Victoria. Sí. Me lo presentó Ana Victoria a ver, yo cuando eso pues trabajaba, era enfermera, pero era muy inquieta pues con lo del psicoanálisis, había participado asistido a unos seminarios que hacían en la Universidad de Antioquia, un psicoanalista, pero era pues como desde la orientación freudiana, pues me parece a mí. Entonces, pues yo insistía como en la vaina del psicoanálisis, y una vez fui a la universidad y encontré una cartelera de allá del departamento de psicología que iban a empezar unos cursos en la ANEL. Entonces, pues me da mucha risa porque yo me acuerdo que yo era desesperadita diciéndole a Ana que no me fuera a borrar, que yo no podía ese día, ese sábado, pero que sí, pero que yo sí iba a asistir. Entonces fui con una vaina como muy desprevenida, porque como yo en el área de la salud, yo decía, pues yo no sé nada de eso, entonces no entendía nada, pero yo decía, es porque yo no sé nada de esto, pues o sea, y me fui metiendo, pues como metiendo en tus clases, que eran pues como muy didácticas, me parecía a mí. Y las lecturas del seminario 1. Sí, entonces me fui metiendo ahí y pues lograba entender algo porque fui pues como muy constante en ese asistir, pero al principio tampoco entendía nada, pero yo no me confundía porque yo decía, pues yo soy enfermera, yo no tengo por qué saber nada de eso. Entonces, era como más tranquila pues en eso. Y bueno, ya ahí como que seguí pues en esto, y pues como todas a veces entiendo, a veces no entiendo, pero tampoco no me confundo mucho, la verdad, no entiendo, no entiendo. Sí, en fin. Despacio, ni modo. Ok, gracias, Adela. Sol. Sol, sí, Bueno, cuéntanos. sí, Ana, mi primer encuentro, al igual que nuestra compañera que acaba de hablar, fue con Adela. usted en el 2008, en los primeros inicios de la escuela. Yo estaba yendo a un seminario de memorias de Adriano. Sí. Se hizo allá en la ANEL. Y usted nos invitó a los seminarios de los principios de Lacan, y eso a mí me encantó porque yo, además de ser enfermera, soy electrónica. Entonces, todo lo que me parecía muy atractivo, cómo él involucraba los números con su teoría, eso yo no lo entendía, pero me fascinaba. Y después el acercamiento fue a través de Juan Fernando Pérez en momentos cruciales. Pero desde que yo fui al seminario con usted, desde eso sigo asistiendo a los encuentros en momentos cruciales con Juan Fernando, y algunos cursos ahí. Empecé en el de psicosis, un curso con Claudia y con Juan Fernando también. Y eso pues me parece que es de mucha disciplina, de mucho rumiarlo uno, pero uno encuentra ahí cosas maravillosas que lo único que le dicen que no sabe nada y que hay que dedicarse. Pero que es hay que encantador. continuar. Sí, que uno continúa a pesar de no entender muchas Igualito, cosas. con Sol, pues yo no sabía que había por ahí otra enfermera, y igual me pasó a mí, pues me conecté con vos en este curso y seguí yendo lo mismo, pues las mismas cosas, al de Juan Fernando, al de psicosis, o sea, fue la puerta de entrada.
muy Ah, chévere. ya. Aunque no- Ese primer año fue el 2005, cuando llega a Soles, ya 2008, ya llevamos 3 años de lectura. Sí, habíamos empezado. Ana, haciendo a memoria aquí, yo también mi entrada fue asistiendo como a las charlas contigo. A las lecturas, sí. Y a la lectura, sí, que hace Vea. ya N años. Sí, unos Sí, cuantos añitos. sí. Y aquí seguimos y seguiremos, porque vale la pena. Ahí es eso, como decía Damaris, hay algo, y ustedes mismas, o sea, aunque uno no entienda, hay algo que uno intuye que es por ahí, y que ahí va llegando el momento de ir comprendiendo cosas y de concluir. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Yo les cuento de mí que primero, le decía ahora a Satria, primero fue un desencuentro. Ros, ¿quieres hablar algo? Ros, que la vi por ahí. Ay, primero que todo, saludarlas a todas y decirles que me alegra mucho volver a este espacio, porque definitivamente el COVID nos alejó demasiado. El año pasado yo quería estar, pero no podía estar. Y bueno, yo espero pues que este año sí pueda tener la organización de volver a encontrarme con ustedes. ¿Yo qué puedo decir de mi desencuentro con la CAN? Ay, que ha sido una tortura. Unas veces, pues, creo que entiendo, pero luego no entiendo nada. Eso ha sido un caos completo. Y la primera vez fue en la universidad que a mí me tocó hacer una exposición. No sé de qué fue. El caso era que me tocaba explicar algo del nuevo Borromeo. Y de verdad, yo en esa exposición dije que sí entendía, pero luego me senté y dije, yo no entendí nada. Ajá. En la universidad de... Bueno, esa es como la experiencia. En un minuto. Un minuto y empezar con el nuevo Romeo, súper. Eso es horrible. Bueno, eso es. El instante, ¿cómo es el instante de ver? Es el instante de ver, el momento de concluir. Ya sabes que allá vas a llegar alguna vez. Muy bien. Ok. Gracias. Ya vos, Ros. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, sí, María. Bueno, mi nombre es María Elena, yo soy psicóloga egresada de la UDA. En mi época, no me pregunten cuántos años hace, por favor. La orientación de la carrera era desde el psicoanálisis. A mí me da risa que me encuentro con una colega y me dice, nosotras no somos nada, porque no somos psicoanalistas, pero tampoco somos psicólogas, porque psicología no nos enseñaron. Entonces era Freud hasta el 5º semestre, pero en el texto había un curso obligado de psicosis, entonces claro, ahí nos presentaron a Lacan. Afortunadamente el docente era muy arrogante y entonces nos motivó a conseguir un traductor. Y dimos con unos psicoanalistas muy amables, muy queridos, que nos acompañaron en grupos de estudio, pues para poder entender ese bendito seminario. Y luego con las prácticas, entonces había que saber de la transferencia, entonces el seminario 8, que lo amo entrañablemente, y luego la maestría, pues muchos años después, la maestría en psicoanálisis también de la UDA. Esa sí fue con Lacan, seminario 4, que me parece bellísimo. Yo le decía a mi asesora, pero ¿por qué no empiezan a presentar a Lacan por este seminario para que la gente no le coja miedo y pereza? Bueno, y en los controles, las supervisiones de mis casos, yo hago clínica. Con mi analista superviso casos, entonces él me recomendó el seminario 7. Durísimo, pues, durísimo, pero yo tengo como una cualidad, es que yo soy muy terca. Entonces yo insisto y voy ahí pasito a pasito, lo que vaya entendiendo. Tengo varios colegas con quienes me reúno esporádicamente a leer
Y este curso con el nombre me sedujo y saber que era contigo me encantó porque te conocía por referencias y yo tengo que ir allá. Le conté a una colega y me dijo que están trabajando. Le dije, lo más hermoso de la vida. Estamos trabajando un texto fundamental, tiene que ver con la hipnosis, con la sugestión. Y me dijo, ¿qué haces con eso? Le dije, pero si este es el momento de psicología de las masas, que adicional es un texto que trabajo en un curso que dicto en este momento en la UDA de grupos, y yo inicio con ese texto. Entonces, Ana Cristina, quiero contarte que estoy muy feliz en este seminario. Ana Victoria. Sí. Ana Victoria, que he aprendido mucho y que estoy muy contenta con este encuentro. Muchas veces no participo porque mi equipo a veces tengo problemas con el internet, entonces el bendito micrófono no se deja activar, pero de verdad que muy motivada y muy feliz aquí en este encuentro. Ajá, qué rico, María Elena. No, me alegra mucho. Bienvenida. Nos alegra que estés aquí. Y mira que te ha servido, es súper. Sí, es eso. Desde Freud hacia Lacan uno encuentra esa lectura lógica, esa referencia lógica entre ellos dos que a mí me ha cautivado, sí. Muchas bien, gracias. Victoria. Listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Hay alguien más que no logro ver aquí en la pantalla? Bueno, bueno, les cuento entonces un poquito de mi desencuentro. Primero fue un desencuentro. Cuando yo conozco el psicoanálisis, lo conozco pues por Freud en el primer semestre de la universidad. A partir de ahí pues me enamoro del psicoanálisis y cuando empiezo a asistir también a unos grupos de estudio en la Autónoma, era Freud, y en el momento en que empieza a mencionarse a Lacan, yo me preguntaba, yo decía que ¿para qué? Entonces yo decía, pero él dice lo mismo que Freud. Entonces me decían que sí. Yo, bueno, pues si dice lo mismo que Freud, ¿para qué me voy a enredar la vida? ¿Para qué lo voy a leer? Y de pronto, mi analista en ese momento era Juan Fernando Pérez, y entonces un día le pregunto le expreso mi conclusión y me dice que, yo le digo que qué sentido tendría leer Lacan, y me dice que lo que pasa es que el inconsciente cambia, y ya con eso bueno, entonces ya se me hizo digamos, el agujerito, y yo, pero ¿cómo cambia? A ver, ¿qué es lo que él me está diciendo? ¿Qué es lo que cambia? Entonces, bueno, ya ahí sí me tocó empezar a estudiarlo, a saber que estaba ahí. Yo no lo empecé a estudiar, pero a saber que estaba ahí, que algún día llegaba. Cuando empiezo un poco lo que he comentado en algunas ocasiones, qué es leer psicoanálisis, porque entonces ya tenía Freud, Lacan y Miller. Entonces, bueno, ¿a quién leo? Entonces leo el último, porque es ese afán a veces que tenemos de que leo al último, y que leyendo al último, entonces se me esclarece todo el principio. Una posición muy universitaria, pues que en esa época yo tenía. Y entonces empecé por Miller, que era el último y que decían que era el más claro y que había entendido a Lacan. Pero cuando empezamos a leer los 6 paradigmas del goce los sábados en la mañana, y es cuando empiezan las lecturas en el 2005, empezamos con los paradigmas del goce, el primero, que es el de lo imaginario, el segundo, que es el del significante, y en el del significante Miller empieza a hablar del gran otro, a hablar de, ¿qué más era? Del objeto A, de una cantidad de cosas, y yo esto no tengo ni idea qué es. Así que nos devolvemos. Esto es Lacan, porque eso sí, cada referencia de Miller a Lacan la aclarábamos. Entonces, cuando ya empiezo yo a no entender nada de lo que estaba diciendo Miller, digo, toca devolverse y empezar con el seminario 1. Y ese fue un gran encuentro. Y yo creo que el gran encuentro fue empezar a darme cuenta la manera como Lacan leía a Freud, porque en ese momento Freud pasaba como a un segundo plano, que digamos que
en cierta medida lo que había en el ambiente era que Lacan había superado a Freud, ¿cierto? Y que ya el trabajo de Freud quedaba relegado. Y cuando yo empiezo a leer ese seminario 1, me encuentro que no, que hay una posición de Lacan que me conquistó. Y yo dije, bueno, entonces a ver, ¿cómo es que vamos a leer? Porque en la universidad uno empieza a leer que un autor supera al otro, rupturas epistemológicas, todo eso, y aquí me doy cuenta que no, que Lacan está leyendo a Freud y que lo está poniendo en su lugar, y eso es lo que yo quería hacer, saber cómo poner Freud y Lacan en su lugar, y en esas estoy, y desde el 2005 ando en estas hasta hoy. Entonces, miren, primero fue un desencuentro hasta ese momento en que ya decido, hay que leer Lacan, y me enamoró. Ahí sí, ni modo, pues me ha enamorado, no solo en esa manera de leer a Freud, sino de leer en general, de poner cuidado y de enseñarnos a leer a Freud. Entonces, en ese sentido, aquí estamos y seguiremos en nuestras lecturas, desde Lacan hacia Freud y de Freud hacia Lacan. Para terminar, entonces, quería, vamos a ver si me va a dar Ay, ¿qué le pasó? Esto. Compartirles una frase, esta foto, no, esta. En el seminario 1, justamente, buscando como qué decía él de Freud, me encontré esta frase que dice él, hasta ahora he enfocado siempre este comentario de Freud en función de la pregunta, ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? Entonces miren que es una belleza, o sea, va a leer a Freud, está comentando a Freud, no para hacer historia, sino en función de la pregunta, el presente, ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? Es decir, es desde el presente que se justifica la lectura de Freud. Y dice, continúa, partiré pues de la actualidad de la técnica, de lo que se dice, se escribe y se practica en relación con la técnica analítica. Y entonces es cuando él empieza el comentario de textos y de casos de los postfreudianos. Entonces, parte de lo que se estaba publicando en ese momento en su época, parte de la actualidad. Entonces, este tipo de cosas son las que a uno le van, cierto, no es solamente los contenidos que a veces son, digamos, difíciles, ¿cierto? Complejos, lo real, lo simbólico, lo imaginario, etcétera, sino que es esa posición subjetiva, ¿cierto? Que es ética también respecto a la lectura y respecto al momento, ¿cierto? De cómo capta lógicamente, ya para esta época había escrito Los tiempos lógicos, yo no los conocía, pero siempre esa posición en su enunciación me parece que es de una ética que yo no había conocido antes, salvo en algunas obras literarias, pero en general en la academia no. Entonces, esto es. Y siguiendo esa línea, les vamos a empezar a retomar el trabajo de hoy, porque estamos leyendo, ¿cierto? Sabemos que estamos leyendo la reseña que hace Freud del trabajo de Forel sobre la hipnosis, inclusive pues con propósitos en la criminología, pero hay unos diálogos que están en la página y que estamos tratando de pensar. Nosotros pensamos, bueno, ¿qué justifica leer estos textos tan antiguos? Entonces, lo que nos recordaba María Elena, o sea, es ver en estos textos cómo están los fundamentos y las preguntas que Freud va a resolver en psicología de masas y análisis del yo, y luego Lacan va a retomar en el texto de los 3 prisioneros del tiempo lógico. Pero nos preguntábamos si es que la hipnosis tiene alguna cabida ahora en nuestro momento, y lo habíamos visto en la ocasión anterior, como sí, hay cursos para aprender a hipnotizar en este momento, o incluso cursos online. Vimos que está tan de actualidad que hace poco salió un artículo en El Colombiano entrevistando psicoanalistas y psicólogos que se han interesado por la hipnosis y que han hablado de esa experiencia y de su vigencia. Y les comentaba cómo en Francia
supe de la experiencia de que estaban utilizando la hipnosis para anestesiar. Entonces le escribí pues a mi amiga ya en Francia preguntándole que en qué terminó eso, porque eso fue hace como unos 5 o 6 años, y entonces me contestó. Y entonces eso que ella nos contesta lo pusimos en este diálogo que vamos a escuchar enseguida y que luego vamos a comentar. Dice sobre la hipnosis hoy en 2021, Francia 2021, testimonio. Escuchémoslo. 3 diálogos en torno a la lectura desde Freud hacia Lacan. 3A. Del presente vivencial. Mientras menos sepa uno sobre el pasado y el presente, tanto más incierto será el juicio que pronuncie sobre el porvenir. Freud, 1927. Estimado amigo, le cuento que he recibido noticias sobre la experiencia de la hipnosis en Francia. Se trata de una amiga que ejerce como anestesióloga de niños en Nantes. Ah, sí, cuéntenos. Mejor le cedo la voz a Satria, que puede leernos esa pequeña referencia. Podremos entonces comparar este presente de los hechos con los relatados por Freud en los textos que leemos. De acuerdo, la escuchamos. La hipnosis en anestesia sí me sirvió, o mejor dicho, sirvió a algunos de mis pacientes niños. El principio es proponer un viaje, un alejamiento de la situación médica y quirúrgica en la que se encuentran para llevarlos o que ellos vayan a un lugar más agradable. Generalmente se propone un buen recuerdo o escoger un lugar donde ellos quisieran estar en lugar del quirófano. Es hacerlos olvidar que están en la sala de operación. No es fácil, generalmente funciona cuando hay una preparación y el hipnotista se ha encontrado antes con el paciente y hablan para encontrar cómo sacarlo del medio hostil y doloroso del quirófano. Juntos escogen a dónde ir o en qué pensar. Después aprendí lo que se llama un lenguaje hipnótico, donde las expresiones negativas no se utilizan, sino mencionar todo en positivo. Por ejemplo, no es un chuzón para la perfusión, sino algo que molesta. No es frío, sino fresco. No duele, sino que molesta. No quema, sino que es calientico. Con los niños yo les proponía ir a jugar o montar en bicicleta, disfrazarse, jugar a la cocinita y al té. También canciones o contar un cuento con los elementos que el niño me dio antes. Porque claro, les pregunto cuáles son los juegos y juguetes preferidos o las actividades que les gustan. Los escenarios son múltiples y depende de lo que se les vaya a hacer. También utilizamos la distracción, tomar la presión arterial en el momento de poner la perfusión, hacer una pregunta incongruente que sorprende. Durante la formación vino un hipnotizador y algunos de los colegas participaron de la sesión. Y no sé cómo, pero le obedecían, sin resistencia. Y la inducción hipnótica era rápida, contar o respirar, y ellos entraban en trance. Nunca supe si era de verdad o simulación. Los anestesiólogos que practican y que nos enseñaron insistieron en que son los pacientes los que deciden o quieren entrar en trance. Hay que estar dispuesto a dejarse llevar. Se puede usar la hipnosis sola o en combinación con la anestesia o los gases inductores. Nosotros lo utilizamos para las inducciones anestésicas en los niños con el gas, con la máscara. A veces funciona bien. También, por ejemplo, para sacar clavos ortopédicos. Claro, se necesita que el cirujano esté de acuerdo y que juegue el juego. Y hay también que el hipnotizador tiene que querer hipnotizar. Me imagino una especie de transferencia. Bueno, no sé si lo que te cuento te es útil. En todo caso, si tienes una pregunta, pues me dices. Muy interesante. Seguramente enriquecerá la lectura de hoy porque a primera escucha uno reconoce ahí los dos procedimientos que se están diferenciando en estos textos. El de la sugestión y la hipnosis no son lo mismo, pero nos queda pendiente lo del presente lógico. ¿Cómo se inserta en este presente vivencial? Buena pregunta, pero tendremos que dejarla para la próxima ocasión. Sí. Vamos entonces. 3 diálogos en torno a... Perdón. Bueno, cuando recibo pues esta respuesta ya
les digo, pues me pongo yo aquí a pensar, no es ninguna amiga, es mi hermana Carolina, ella trabaja como anestesióloga de niños allá, y yo recuerdo que es que ella estuvo varios meses en este curso sobre anestesia y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces es ella la que contesta y cuando le cuento a Satria le resulta esta pregunta y se la enviamos. Satria le pregunta, ¿alguna vez usaron la hipnosis como método único? Es decir, como reemplazo de los fármacos anestésicos. Entonces, Satria misma tiene una hipótesis, me parece que no, es como un complemento para que el niño tolere mejor la anestesia y la experiencia en general. Entonces, yo le mando esta pregunta a Carolina y ella nos trae esta respuesta. Dice, aquí Satria nos puede ayudar, dice que se puede utilizar sola la anestesia o con ayuda del gas hilarante, ¿cierto? Bueno, ahí Satria no sé si nos dice que para gestos cortos y no muy dolorosos y para los cuales una anestesia sería demasiado. Como por ejemplo hacer una biopsia del hueso, sacar un clavo ortopédico al final del tratamiento de una fractura, sacar sangre para los exámenes en niños con cáncer o con enfermedades largas que necesitan exámenes casi diarios. Entonces se puede utilizar sola o con el gas hilarante. Dice Satria, ¿querés comentar algún poco más de esto del gas hilarante, porfa? No, pues simplemente que en anestesia se utilizan muchos tipos de medicamentos dependiendo de los procedimientos que se vayan a hacer. Entonces aquí ella pone el ejemplo como de las cirugías corticas o pequeños procedimientos, que no son pues como cirugías grandes, entonces no ponen toda la anestesia, no tienen que pues poner anestesia general y dormir completamente a la persona, entonces por ejemplo ponen pues, hilarante, pues porque también le llaman el gas de la risa, y bueno, que produce como cierto efecto analgésico, sirve como para mantener a la anestesia y como ansiolítico, como para bajar la ansiedad. Entonces como que ponen el gas y entonces lo utilizan pues en combinación con la anestesia, es como lo que entendemos de lo que ella nos responde. Y con esa sugestión, ¿cierto? Con eso de distraer al niño o distraer bueno, yo no sé si al adulto, pero al niño pues como con estos cuentos, ¿cierto? Sacarlo tratarlo de llevar a ese ambiente que es el del juego, que es otra parte distinta, ¿cierto? Distraerlo de alguna manera. Y ahí es donde uno ve como algo en el orden de la sugestión. Bueno, y también contesta y dice que los que saben la utilizan, la hipnosis, en neurocirugía, cuando el cirujano necesita saber si toca una zona sensible al lenguaje o a la comprensión. Claro, después de haber hecho una anestesia general para comenzar, tocaba hacer una anestesia general para comenzar porque el cerebro en sí no duele. Algo que aclararas aquí, Satria, porfa. No, sino que ahí pues no sabemos bien como de qué se trata, pero lo que entiende uno es como que cuando hacen una neurocirugía que tienen que abrir el cráneo y luego pues tocar el cerebro en algún punto por algún motivo, entonces pues inicialmente se hacen una anestesia completa porque la primera parte pues de abrir el cráneo es un procedimiento muy grande y doloroso, pero después de que ya han abierto el cráneo y las meninges, ya la masa cerebral encefálica como tal no duele. Entonces ahí pues dejan más superficial la anestesia y utilizan la hipnosis como para que la persona ayude, porque pues a veces necesitarán saber si tocan un área del lenguaje o de la comprensión del lenguaje. Entonces me imagino que por la hipnosis inducen pues que la persona, o por su gestión, bueno, no sé, que la persona diga algo, bueno, no sé bien de qué se trata, pero algo así. Imagínense, es una cosa fuerte, pero pues alguien muy especializado, pues. Y está esto de reducción de fracturas, también se utilizan reducciones de fracturas, o sea, cuando alguien se ha fracturado un hueso y no lo van a operar pues como a abrir para ponerle clavos, tornillos, sino que pues el hueso estaba quebrado, pero no digamos que no es algo abierto,
Entonces le ponen como una anestesia para poder jalar el hueso y acomodarlo y ya ponerle el yeso pues y dejarlo como enyesado en buena posición. Entonces eso duele muchísimo. Entonces generalmente pues hacen una anestesia general corta, o en este caso parece que hay una anestesióloga belga con mucha experiencia que lo hace con hipnosis. De punta de hipnosis. Yo no logro captar eso. Y ven que mi hermana misma dice, yo no sé si los que pues se prestaron a la hipnosis se hacían o no, ¿cierto? Fingían o no. Es como la misma pregunta que de alguna manera hemos leído en ocasiones anteriores, si es verdad o no, y entonces uno dice, bueno, pero eso sí será posible en un dolor de hueso tan intenso, por ejemplo, como este, muy templado. Y bueno, ya al final ella sí vuelve a insistir en que lo hizo para sacar, utilizó pues la hipnosis o este método que nos describe para sacar los clavos ortopédicos en los niños, ¿cierto? Que ahí saldría, me decía ahora que son pequeñas heridas, ¿cierto? Que no es muy grave, muy grande la operación, lo que se va a hacer. Sí. No se necesita ni gran anestesia ni gran cosa. Muy bien. Sobre esa base, entonces, retomemos, no sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna intervención sobre esta experiencia de mi hermana ya, pero que se den cuenta que es 2021 y que la hipnosis sigue vigente, si no en medios psicoanalíticos, por fuera, ¿cierto? Increíble. Bueno. Ana Victoria. Sí, contá, decí. Esta semana yo salía del éxito de Unicentro, la entrada principal hacia afuera, y caminando por allá veo muy en grande un letrero que decía tratamiento con hipnosis y muy introductorio. Entonces, no sé, uno tiene ahí la pregunta, pero que la gente cree y que se está practicando y que se está extendiendo, eso es cierto. Cierto, eso, y que nosotros debemos tener algún elemento para poder contestar algo, ¿cierto? Respecto a esto que vivimos ahora. Sí. Muy bien, gracias Marlene. Bueno, entonces retomemos, estamos en la reseña, estamos en la página 105, te cedo entonces, dejo de presentar y te cedo la pantalla Satría para que retomemos página 105. Ya en la segunda parte, recuerdan que la reseña tiene dos partes. La primera fue la enunciación de Freud y estamos en esta segunda, que ya sí es sobre el contenido de lo que es la hipnosis. Ya voy que estoy en esas de compartir. Bueno, Ana, entonces retomamos, bueno, sí voy a decir como para que recordemos, porque ya me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí, porque hace ya como más de un mes nos vemos, entonces Freud venía diciendo, voy a leer como este parrafito de la página anterior, donde empieza como ese capitulito 2. Entonces dice, Freud, en el capítulo introductorio de su libro, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología. Entonces empieza a hablar de los hechos, pues como que distingue Forel, porque esta es una reseña al trabajo de Forel, entonces empieza a distinguir un hecho principal, después un segundo hecho, y vamos en la siguiente página, en la que dice una tercera parte de los hechos. En estos primeros dos, así como para resumir, yo diría que habla al principio como una especie de definición de hipnosis y luego de métodos de cómo se produce la hipnosis, cómo se logra producir o eliminar, que por sugestión, por fijación o influjo fisiológico o por influjo o autosugestión. Y bueno, ya va a hablar como de esta tercera parte de los hechos, entonces no sé si alguien de pronto se anima a prestarnos su voz para leer. ¿Lo hago yo? Dale. Listo. Una tercera parte de los hechos. Bueno. Una tercera parte de hechos
es la correspondiente a la operación, a las operaciones de los hipnotizados. En efecto, en el estado de la hipnosis es posible ejercer por sugestión los más extensos efectos sobre casi todas las funciones del sistema nervioso y entre ellos sobre desempeños cuya dependencia de procesos cerebrales se suele estimar por lo general escasas. El hecho de que la intervención del cerebro en las funciones corporales se puedan explotar con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia parece en verdad poco compatible con aquella teoría de los fenómenos hipnóticos que pretenden ver en ellos una depresión de la actividad cortical, una suerte de invisibilidad experimental. Pero no son solamente los fenómenos hipnóticos, sino muchos otros los que nos compadecen con esta teoría. Los que nos compadecen con esta teoría que en buena medida busca explicar todos los fenómenos de la actividad cerebral por la oposición entre cortical y subcortical y hasta llegar a la localización del principio malo en la parte subcortical del cerebro. ¿Explicamos ahí o...? Sí, pues yo creo que paremos un momentico ahí. Sí, porque es que está como enredado este párrafo. Sí, a mí me parece difícil, no sé si les surge algún comentario. Yo no entiendo mucho. Bueno, yo voy a decir una cosita. Dice, una tercera parte de los hechos es la correspondiente a las operaciones de los hipnotizados. Entonces acá, pues dice el que va a hablar como de las operaciones de los hipnotizados. A mí me parece que dice como dos cosas que sin embargo me parecen pues un poquito como difíciles de captar. Bueno, yo dije que quién quería hablar y resulté hablando yo, entonces ya voy a seguir. Entonces dice que esto primero, en efecto, en el estado de hipnosis es posible ejercer por sugestión los más extensos efectos sobre casi todas las funciones del sistema nervioso. Pues digamos que para mí no resulta muy claro porque uno pues lee estas cosas, de pronto uno ha visto alguna experiencia de hipnosis por ahí, pues como tipo circo o en la calle o bueno, pero ya como el detalle, pues digamos que todavía como que no alcanzamos a captar bien, creo yo, pues en general o al menos yo. Entonces dice eso como que por sugestión en ese estado hipnótico se logra un efecto sobre las funciones del sistema nervioso. Entonces uno se imagina que es como sobre lo motor, sobre la sensibilidad, sobre el lenguaje, pues como que por sugestión, por ejemplo, se hace que una persona o suba un brazo o sienta algo o diga o haga algo, pues supongo yo que se puede referir como a algo así, como, sí, bueno, eso es lo que yo como que capto ahí. No sé ustedes si piensan algo distinto. A ver, yo también me quiero detener en esto que acabo de nombrar, Satría. En el estado de hipnosis es posible ejercer por sugestión los más extensos efectos. Y yo me detenía como a pensar, el hipnotizador, ¿cuál es el principal instrumento? En última instancia es la palabra, que tiene efectos en el cuerpo del otro, pero específicamente en el sistema nervioso. Esta semana escuchaba una conferencia del psicoanalista argentino Marcelo Barros. Él decía, la palabra del otro genera una imagen, o la palabra dicha genera una imagen en el otro, y esta imagen tiene una incidencia en el cuerpo. Entonces,
lo que él nombraba en el cuerpo a nivel general, lo que yo estoy viendo aquí en esta primera parte es que lo logra nombrar en las funciones del sistema nervioso, no en cualquier parte del cuerpo. Es en el sistema nervioso y de ahí tiene efectos en el resto del cuerpo. Pero como si esa fuera como la vía de entrada, no sé, es lo que yo como que logro o intento deducir de ahí si no estoy comprendiendo mal. Exacto. O sea que suponemos la persona está hipnotizada y ya hipnotizada por sugestión, entonces hay efectos. ¿Sobre qué? Sobre, como decía Satria, sobre casi todas las funciones del sistema nervioso. Pero dice que dentro de esos efectos, entre esos efectos, y entre ellos sobre desempeños cuya dependencia de procesos cerebrales se suele estimar por lo general escasa. Es decir, que esta sugestión va a influir sobre efectos sobre las funciones del sistema nervioso, las que mencionaba Satria ahora, el brazo, lo que sea, y otras que no dependen de esos procesos cerebrales. Es lo que entiendo. Es escasa. También sobre desempeños del hipnotizado cuya dependencia de procesos cerebrales es escasa, ¿cierto? Eso es como importante. Sí. En los dos. Lo entiendo yo también. Ajá, sí. Y entonces ya va a poner ahí lo que sigue, la intervención del cerebro. Si querés releer ahí, Satria, porfa. A ver si es verdad lo que acabamos de entender. Ya. Bueno, no. Sí, yo entonces hablé entre ustedes, pero no se escuchó. No, volví a decir, sí. No, pero entonces retomemos ahí el hecho de que la intervención del cerebro en las funciones corporales se pueda explorar con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia, parece en verdad poco compatible con aquella teoría de que los fenómenos hipnóticos que pretenden... Parece... otra vez, el hecho de que la intervención del cerebro en las funciones corporales se pueda explorar con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia, parece en verdad poco compatible con aquella teoría de los fenómenos hipnóticos que pretende ver en ellos una depresión de la actividad cortical. Bueno, voy a dejarlo como ahí porque yo creo que la frase anterior, el hecho de que la intervención del cerebro en las funciones corporales se pueda explorar con más intensidad. Explotar, mira, Cancharro, yo también leí explotar. Explotar con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia. Eso me parece también interesante y un poco incomprensible, como, bueno, el cerebro tiene efectos sobre las funciones corporales, desde lo motriz, lo sensitivo, la sudoración, la frecuencia respiratoria, pues yo pongo ejemplos, ¿cierto?, de lo que se me ocurre. Entonces, como que esos efectos del cerebro sobre las funciones corporales se puede explotar en vigilia, pero más bajo hipnosis. Pues queda uno como con la duda de a qué se refiere exactamente, pero es como parecido a lo que decía ahorita Amparo, que es sobre el sistema nervioso, pues sobre las funciones del sistema nervioso, pero entonces es ese sistema nervioso que influye en las funciones corporales, ¿no? Pues como que si uno mueve una mano, ese estímulo parte del cerebro. O sea, cualquier cosa que haga este cuerpo parte del sistema nervioso, o sea, tiene una representación allá, por decirlo así, o bueno, como que parte de algún estímulo en el cerebro. Entonces, como si esas vías se pudieran explotar más bajo hipnosis. Yo lo que me imagino es lo que uno escuchaba o en estas fotos de las histéricas de Charcot, que están paralizadas y entonces el hipnotista le sugiere, bajo hipnosis, pero por sugestión, le dice que ya no está paralizada, entonces empieza a mover el brazo que antes no movía, entonces es como,
yo de pronto pienso que a eso se puede referir esa explotación, porque entonces está paralizado el brazo, eso no depende de una lesión de los nervios, pero de todas maneras hay una relación entre el sistema nervioso y ese brazo. Y bajo hipnosis, por sugestión diría yo, esa persona deja de estar paralizada, o por el contrario, se paraliza cuando no lo estaba. Entonces, no sé. Entonces, tal vez yo pensaría como que bajo hipnosis se pudiera ver como más evidente esa relación entre el sistema nervioso y el cuerpo, pero él aquí está diciendo es como que se explota, se puede explotar con más intensidad. Bueno, yo lo que entiendo es que está haciendo relaciones. A ver, lo que entiendo es, si uno acaba de leer el párrafo, es que estos fenómenos, que estas funciones cerebrales pueden ser mejor explotadas, pues, o pueden ser mejor vistas en hipnosis que en vigilia. Y le hace la comparación porque se podría pensar que es que en la hipnosis hay una depresión de la actividad cortical, y dice que no. Pues es lo que yo estoy entendiendo, es que está haciendo la comparación es con el efecto que produce la hipnosis en el cerebro, que no es una depresión de la actividad cortical, sino por el contrario, que se puede estudiar mucho mejor que en la vigilia. Si quiere, leemos todo el parrafito, pues hasta donde yo alcanzo a ver aquí, a ver si es o no es. No sé. Pero sí, yo creo que eso que trae Adela nos puede ayudar a aclarar, porque él le está diciendo esto, pero en relación con esa hipótesis que él llama como imbecilidad experimental. Pues no sé, vamos a ver. Dale, Adela. Pero antes de eso, discúlpeme, yo quiero hacer como resaltar el significante explotar. Explotar puede significar dos cosas, de explosión o como de sacarle partido, de sacarle provecho. En este caso se está refiriendo a esa, sacarle como provecho, utilidad, comprender más. Sí, yo también la veo así. Leo entonces. Perdón, pero no lo vería en el sentido epistemológico del término, sino es explotar, es como el efecto que tiene en el estado de hipnosis esa intervención para no sé, como activar lo cortical o la actividad cerebral. Es en el estado de hipnosis donde se puede explotar más que en el estado de vigilia. No para observar, sino como para intervenir. Exacto. Si dijéramos con el caso de ahorita en neurocirugía, ¿cierto? Con la hipnosis se puede explotar más, no se me corregirás ahí, Satría, se puede explotar más, con más intensidad, esa intervención del cerebro en la función corporal. Qué interesante eso que dice Ana, pues no sé, yo no lo había pensado, pero pienso ahorita que es muy curioso porque ¿qué hacen los anestésicos? Deprimir el sistema nervioso central. Deprimir el sistema nervioso central y, digamos, bloquear la sensibilidad. Hay unos incluso que bloquean lo motor. Entonces, pensaría yo que, digamos, en ese ejemplo que ella nos puso ahí, lo que nos escribió, al principio hacen una anestesia completa, después disminuye, pues como que ya dejan una anestesia suave, entonces está menos deprimido el sistema nervioso y por hipnosis activan, en vez de deprimir algunas funciones. Entonces como que está bueno ese ejemplo como precisamente para eso que trae aquí Freud, que lo que decía él ahorita, que la hipnosis no se trata de una depresión de la actividad cortical y por el contrario a veces, incluso. No sé. Sí. Adela, seguí leyendo, por favor. Adela.
Un momentico, que es que me salí de la pantalla, no sé cómo volver a buscar. No, si quiere lea alguien, mientras que yo, es que estaba buscando cuál es la función de lo subcortical, que después lo va a hablar allí, entonces me salí de la pantalla. Si quiere alguna lea y ahorita vuelvo y me meto. Yo leo. Sí. Bueno, El hecho la tercera parte es la correspondiente a la operación. No, pero la idea no es leerlo todo, sino como aquí. El hecho, pues, el hecho. Eso. Desde Está malo el audio, está muy bueno. Entonces lea otra. Se te escucha cortadito. Dale, Marlene, por favor. Bueno, el hecho de que la intervención del cerebro en las funciones corporales se pueda explotar con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia es en verdad poco compatible con aquella teoría de los fenómenos hipnóticos que pretende ver en ellos una depresión de la actividad cortical, una suerte de imbecilidad experimental. Pero no son solamente los fenómenos hipnóticos, sino muchos otros, los que no se compadecen con esta teoría, que en buena medida busca explicar todos los fenómenos de la actividad cerebral por la oposición entre cortical y subcortical, y hasta llega a localizar el principio malo, entre comillas, en las partes subcorticales del cerebro. Aquí ya esos conceptos tan técnicos de cortical y subcortical complica más la comprensión para mí. Voy a salirme de esta pantalla y voy a poner una imagen del cerebro para mostrar lo cortical y lo subcortical, solamente para que nos hagamos una imagen, si les parece. Exacto. Y la función subcortical, porque... Y lo del principio malo. Exacto, él está interrogando eso que dicen, ¿cierto? Hay alguien que está pensando, hay una concepción que piensa que el fenómeno hipnótico es una depresión de la actividad cortical, ¿cierto? Una suerte de imbecilidad experimental, y que no solamente los fenómenos hipnóticos, sino otros también contradicen esa teoría en buena medida, y que es esa teoría, digámoslo así, busca explicar todos los fenómenos de la actividad cerebral por la oposición entre cortical y subcortical. Todos los fenómenos de la actividad cerebral por la oposición entre cortical y subcortical, hasta llegar a localizar el principio de lo malo y lo bueno en las partes subcorticales del cerebro. Yo no sé, yo sí escuché eso alguna vez, ¿cierto? Que hay una parte mala y otra parte buena. Pero lo que Breuer está tratando de decir es que eso no, o sea, que el hecho de que se explote por vía de la sugestión la posibilidad de influir en el cuerpo, muestra que no se trata de esa oposición cortical-subcortical. Mostrarnos, Atría, a ver si podemos... Ahí se ve la pantalla todavía. Sí, se ve la pantalla, vemos los dibujitos, muy bien. Bueno, entonces ahí, pues es que aquí yo no puedo señalar porque es una tablet. Entonces, hay unos dibujos ahí del encéfalo, que es lo que hay dentro del cráneo, ¿cierto? Entonces, está lo cortical. En este primer esquema, pues el superior izquierdo, hay una parte como en gris y unas partes como pintadas de colorcitos. Venga, mejor pongamos. Está súper bueno, sí. Con ese color, esos colores. No, mejor este. ¿Cuál? Ese. Entonces, hay una parte amarilla, ¿cierto? Que es la corteza cerebral. Entonces, esa es la parte cortical, que es donde están alojadas, pues, como las funciones mentales superiores y también como los órganos de los sentidos, el movimiento, la sensibilidad. Bueno, como eso es lo cortical. Y lo que está pintado en verde... Devolvete otra vez, Atría, qué pena. Otra vez volví a mencionar esas actividades corticales, ¿cuáles? Entonces, esa corteza está dividida en corteza frontal, temporal, parietal y occipital.
Y entonces, por ejemplo, en la corteza occipital, tiene que ver con pues está ahí localizada como la visión, que es sensibilidad. Bueno, hay otra parte en la que está ubicada lo motor, en otra parte la sensibilidad, pues digamos, pues como de todas las partes del cuerpo, pues como de la piel, ¿cierto? Y digamos en la parte del movimiento hay una partecita en la que está ubicado el movimiento del dedo, otra el movimiento del pie derecho, pues como cada partecita de lo motor está ahí representada en la corteza. Pues digamos que es parte de un estímulo nervioso que llega hasta la parte que se mueve. Y también están como lo que llaman las funciones mentales superiores, la memoria, pues el raciocinio, el juicio. Bueno, como que hay localización de esas funciones. También están las áreas del lenguaje. Entonces, esa es la corteza, pues diciéndolo así como muy por encima. Y todo lo que está pintadito en verde, morado y en azules, sería como lo subcortical, lo que no hace parte de la corteza. Entonces ahí está el bulbo raquídeo, que es esto moradito, donde está como lo más primario de la vitalidad. Por ejemplo, los movimientos de la respiración y del corazón, pues como todo lo más vital. Y en lo que sigue, en eso verdecito que es el cerebelo, bueno, eso tiene como varias funciones, pero está todo, sobre todo en relación con el equilibrio. Y eso otro que está como en azulito y verde clarito en el centro, eso le llaman como los ganglios de la base, y también está una cosa que se llama tálamo, y una cosa que se llama hipotálamo hipófisis, que tienen que ver como con la regulación de las hormonas. Entonces, todo, digamos, cortical como la corteza y subcortical como todo lo otro. Incluso hay les voy a hacer una bobadita pues ahí adicional, un neurocientífico de 1913 que se llama Paul MacLean, no sé cómo se dirá, tiene como, pues postuló una hipótesis del cerebro triuno, pues así le llama. Entonces él dice como que el cerebro se desarrolló en diferentes momentos de la evolución. Entonces, que el cerebro reptiliano es como esa parte más primitiva, la del tallo cerebral, la moradita, que se creó hace un montón de millones de años, o yo qué sé, y lo tienen la mayoría, pues, o sea, lo tienen un montón de especies, no solamente, pues, los humanos. Después está el que sigue, que es como el cerebelo y lo azulito, que le llama el cerebro límbico, que tiene que ver como más con las emociones, y bueno, eso como en general. Y ya después como el cerebro más reciente, que es el neocórtex, que sería pues como la corteza, ya como de los primates, bueno, como eso es como una forma también, yo no sé si eso está de pronto en relación a esas ideas como de lo cortical y subcortical, pero también hay una cosita más, y es que todavía se utiliza eso de cortical y subcortical. Por ejemplo, las demencias, se hablan de demencias corticales y demencias subcorticales, pues eso todavía se utiliza en neurología, pues yo no sé hasta qué punto, pero se utiliza aún. Bueno, eso. Satria, y el prefijo sub es por la ubicación, no por las funciones. Hola. Sí. Ay, me quedé sin audio. Hola. No, ahí se te escucha, Satria. No, sí. Sí, subcortical, porque queda como porque queda debajo de la ubicación. Ajá. Pero también uno podría, yo no estoy tan segura de esa respuesta. Yo creo que sí es porque queda debajo de la corteza. Sí, digamos que es por eso, sí. Porque ahí según lo describiste, hay funciones muy importantes, pues como vitales, sí. ¿Cierto? Sí, no es que sean funciones que se puedan prescindir, al contrario. Ajá. Uno no puede vivir sin el tallo, en cambio uno sí puede vivir sin un pedazo de corteza. Ajá. Ok. Y no puede vivir sin el tallo porque del tallo dependen qué funciones. La vitalidad, pues más primaria, o sea, la respiración, los movimientos cardíacos, todo lo que se llama como simpático y parasimpático. Bueno, sí, lo más primario como que hace que este cuerpo esté aquí parado. Exacto. Respirando. Ajá. O sea que la intervención del cerebro en las funciones corporales
se puede explotar a partir de la sugestión, por sugestión, en estas otras, en la visión, lo motor, la sensibilidad. Pero yo creo que Freud no está diciendo eso. No, sí, decir. No, pues él está diciendo como que hay unas personas que postulan como una diferencia entre lo cortical y lo subcortical, y que ellos dicen que la hipnosis es una depresión del sistema de la corteza, como que deprimiera la corteza y dejara en funcionamiento solo lo subcortical, es lo que yo le entiendo. Y él está diciendo que eso no es así porque se evidencia que uno puede activar cosas de la corteza bajo hipnosis también. Y que esta gente llega hasta decir que lo subcortical es como si fuera el principio malo, me imagino por decir que es el más primitivo, que sería pues como el de la pulsión o los impulsos primitivos o algo así, pues me imagino que porque es algo como así. Y otra perdón. Yo lo que entiendo, qué pena que... Yo lo que entiendo es que... bienvenido. Lo que entiendo es como que Freud dice que se contradice como la creencia de que en la hipnosis hay más inhibición de la estimulación de la sinapsis de las neuronas. Es decir, como que al hipnotizar a alguien, precisamente habría una depresión de la actividad cortical, o sea, como una especie de inhibición, como si el cerebro dejara de funcionar más, por decirlo así, y que al contrario lo que se encuentra es que antes hay como más actividad, es lo que yo entiendo. Cuando dices explota con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia. Sí, y que entonces no es compatible con esa creencia de que la hipnosis, en la hipnosis hay una depresión de la actividad cortical. Ahí hay como una idea esencial. La hipnosis no ejerce esa depresión de la actividad cortical, como que al contrario explota con más intensidad esa intervención en el cerebro. Como que en vez de dormir, antes despierta. Lo entiendo yo así. Y yo creo que también Freud está pues como diciendo como que no hay que hacer esa diferencia de lo cortical y lo subcortical, como que la hipnosis pudiera hacer efecto sobre el cerebro independiente si es sobre la corteza o lo subcortical, y eso de que antes activa más que deprime. Creo. Es más, y que esa teoría dice en buena medida busca explicar todos los fenómenos de la actividad cerebral por la oposición entre cortical y subcortical. Y que no se pueden explicar todos los fenómenos de la actividad cerebral por esa oposición, es como lo que me entiendo. Sí, no se reduce pues a puro elemento cerebral, pues neuronal, no, ese es para darle cabida a la sugestión. Y que hay otros fenómenos, además de los hipnóticos, que no se compadecen con esa teoría. Exactamente. Ajá. Pero esa no es una teoría de la hipnosis, sino una teoría en general pues sobre el funcionamiento. Sí, que se cree, una creencia. Como... Muy bien. Bueno, sigamos. Bueno. Marlene, ¿será que seguís vos? Bueno, hechos indudables son además que la actividad anímica del hipnotizado depende de la del hipnotizador, así como que en el primero se producen los llamados efectos hipnóticos, vale decir, el comando de actos psíquicos que son realizados solo largo tiempo después que cesó la hipnosis. En cambio, toda una serie de declaraciones que aseveran la existencia de interesantísimas operaciones del sistema nervioso, clarividencia, sugestión mental, etcétera, no pueden ser hoy admitidas entre los hechos. Y si bien es lícito desautorizar el examen científico de tales declaraciones, se debe tener en cuenta que una aclaración satisfactoria de ellas tropezará con las mayores dificultades. Eso suena muy bien. Vamos, volvemos a tocar, el instante de ver, tiempo para comprender, todo carrilera y no hay más que hacer. Ajá. A mí esa primera frase me sorprendió, pues me pareció como
Sí, sorprendente. ¿Cuál? Sí, lo de la actividad anímica del hipnotizado y la actividad anímica del hipnotizador. Ahí Sí, encontramos algo novedoso. Sí, yo creo. Además, yo cuando lo leí y después pensé en eso, creí cuando decía actividad anímica que estaba hablando del estado de ánimo, pero él no dice estado de ánimo, sino actividad anímica. Entonces yo después me pregunté a qué se refiere con actividad anímica. A mí me da la impresión que no se refiere al estado de ánimo, sino anímico como, pues, como lo psíquico, yo no sé. Sí. Ahí es actividad psíquica, sí. Entonces, como que la actividad anímica o psíquica del hipnotizado depende de esa misma actividad anímica del hipnotizador. No sé si, yo después pensé, bueno, será porque el hipnotizador está haciendo su gestión sobre el hipnotizado y entonces le dice qué hacer, qué no hacer, si está, pues le puede decir si está triste, aburrido, si ya tiene parálisis o no. Entonces no sé si es por la sugestión, que es dependiente pues el hipnotizado de la actividad anímica del hipnotizador, pero no estoy tan segura que eso sea lo que dice. Y pues y que no sea que esté diciendo, eso me resonó como a una cosa que él decía por allá antes, no sé si en este o en el anterior texto, como que algunos decían que el médico podía influir sobre el sujeto hipnotizado sin estar consciente de esos influjos. Pues como, y que esas hipótesis llegaban hasta el extremo de decir que los síntomas histéricos eran efecto de sugestiones inconscientes del médico sobre el paciente. Pero entonces Freud decía pues que o sea, que eso no era así y que los síntomas histéricos pues tenían toda una demostración de que existían pues, independiente del médico. Pero entonces esto me resonó a eso, como que la actividad anímica del hipnotizado depende del hipnotizador. Entonces yo me pregunto si se refiere pues a algo inconsciente, como si se transmitiera pues del hipnotizador al hipnotizado, o es precisamente por la sugestión que esa sí es consciente, o Cierto que sí, yo pienso que sí es inconsciente. Y además mira cómo define efectos hipnóticos. Efectos hipnóticos vale decir el comando de actos psíquicos que son realizados solo largo tiempo después de que cesó la hipnosis. Esos son los efectos hipnóticos. Como, yo no sé por qué yo estoy como asociando eso como a la vaina de la transferencia que se hace entre el uno y el otro. Que tiene que haber como algo en el hipnotizador que le llegue al hipnotizado para que ese efecto surja por largo tiempo. Y que ahorita en el relato de tu hermana Ana, me llamó la atención, pues y que me pone a pensar en esto, que en una de las últimas frases dice, y si el anestesiólogo juega ¿qué? Sigue el médico, ella es la anestesióloga, ¿cierto? Y le hace cuento al niño. Entonces el médico tiene que jugar el juego, si no, no. O sea, se tiene que meter ahí en eso, en eso para que haya el efecto. No solamente el hipnotizador, pues en este caso, sino que tiene que ser los médicos que están tratando al niño y el que está siendo como hipnotizador, o sea que tiene que haber toda una una conexión, digamos. Una conexión, como una transferencia ahí para que el efecto surja, el hecho surja. Yo tengo, a mí me asalta como una pregunta o varias. En algunos momentos yo llegué a escuchar que no todas las personas se podían hipnotizar, pues eran sujetas como de hipnosis. Acá estoy escuchando, o sea, como que depende, es como de la habilidad del hipnotizador para que la persona pueda como acceder a eso. Entonces me surge, o sea, eso es una condición, digamos, como del ser humano, de nosotros, o eso, entonces, ¿qué vendría a ser? El poder acceder como a la hipnosis. Zuleima,
Sí. Yo estaba pensando en relación con lo que usted dice. Yo no sé si en páginas anteriores leímos que para que alguien pueda ser un hipnotizado tiene que aceptar serlo, si no estoy mal. Y pensaba pues que esa era una condición sine qua non, pero entonces aquí dice que no sé por qué no veo la primera renglón Satría. Los hechos, ahí, hechos indudables son la actividad anímica del hipnotizado, que yo aquí supondría, él desea ser hipnotizado, se puede hipnotizar, si no, no. Pero dice, esa actividad anímica del hipnotizado depende del hipnotizador, o sea que ahí no hay autonomía del que quiera ser hipnotizado. Pero yo entendería, pues la verdad, yo entiendo eso como cuando ya está hipnotizado, porque a mí me parece que, por ejemplo, en el testimonio de la anestesióloga, puede ser. En el testimonio de la anestesióloga, y Freud también pues me parece que en el testimonio ella dijo también como que no cualquiera puede ser hipnotizado y que depende un poco pues como o sea, de ambas cosas, también dependerá pues de la habilidad del hipnotizador, pero que también depende ella dijo ahí como dejarse llevar, hay que poder dejarse llevar, y eso de parte del hipnotizado. Y Freud también lo ha dicho y lo dirá en este mismo artículo más adelantico, pero él ya lo ha dicho, que no todo el mundo es sugestionable y que eso, que no todo el mundo, y más adelante, sino que no lo logré encontrar, él va a decir como que hay algunas cosas que lo detienen. Vea, por aquí dice en la página 107, se elucida la naturaleza de estos obstáculos, pues para ser hipnotizado, un deseo demasiado intenso de ser hipnotizado, no menos que una deliberada resistencia. Pues pone ahí esos dos ejemplos de la dificultad pues de ser hipnotizado o de los obstáculos. Y como eso, y la sugestión, para retomar uno de los ejemplos de Carolina, porque ya el tiempo se nos está yendo, es, fíjense que sí, la sugestión va a ser como una puntadita de base para lo que nosotros vamos a llamar transferencia, lo que será la transferencia, y ella decía cómo hablaba primero con los niños antes, explorando qué les gustaba, ¿cierto?, qué juegos eran los que prefería, para poder ella saber qué decirles, ¿cierto?, cómo sugestionarlos, porque ahí es la sugestión, es lo que me parece a mí. Cuando ella habla de distracción, es como la sugestión, pero es ella la que lo propone a partir de haber conocido la situación inicial. Pero sí es ella la que comanda el acto psíquico del hipnotizado. Sí. Terminemos el párrafo para que dejemos hasta aquí. Oye, Ana Victoria, sí, y también sí. Le encuentro lógica lo que dice Satría, es ya esto se refiere al estado ya de hipnosis, porque me llama la atención cuando dice que comando de actos psíquicos que son realizados solo largo tiempo después que cesó la hipnosis. Exacto. También que me intriga. Sí, yo no sé si recuerdan el caso, yo no sé cuándo es que él lo dice, lo va a decir también, creo que en la represión o en algo así, que el hipnotizador le dice, después de que salga de aquí, dentro de unos 15 minutos, usted va a abrir el paraguas. Y está en una especie de, ¿cierto?, en un escenario, en una cosa así. Y efectivamente, él abre, pasan 15 minutos y él abre el paraguas. Y lo más charro es que, imagínense en un teatro abrir un paraguas. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero responde, el hipnotizador sabía que él lo iba a hacer. Él lo hace y después trata de buscar una razón, una explicación para su acto, olvidando que había sido un comando del hipnotizador. Ese es un caso que me surge pues en este caso de efectos a después, y lo mismo va a ocurrir con los síntomas de la histérica, ¿cierto? Entonces no va a ser esto dentro de tantos días o lo que sea, son efectos que van a ir cuajando en la hipótesis de lo que será lo inconsciente después, sí. Comando de actos psíquicos. Porque no diría un comando de algo que, sí, como doctor, no, sino, no, que cuenta no es que abrió el paraguas, sino ese acto
psíquico por un comando que se le dio en la... Exacto, y que él no va a saber explicar, o sea, ¿por qué abrió? ¿Por qué? Te iba a decir, porque quería probar si se dañó, bueno, cualquier explicación que dé, pero nunca va a dar con la explicación original, es que él me dijo, no, esa enunciación se pierde ahí, muy bien. Bueno, termina ahí para que terminemos este parrafito. Donde, en cambio, sí. En cambio, toda una serie de declaraciones que aseveran la existencia de interesantísimas operaciones del sistema nervioso, clarividencia, sugestión mental, etcétera, no pueden ser admitidas entre los hechos. Y si bien no es lícito desautorizar el examen científico de tales declaraciones, se debe tener en cuenta que una aclaración satisfactoria de ella tropezará con las mayores dificultades. ¿Tiene que ver con lo que estabas diciendo o qué? Pero dice, en cambio, esa serie, o sea, esto que son clarividencia, sugestión mental, estas interesantísimas operaciones del sistema nervioso, no pueden ser admitidas entre los hechos, estos hechos, ¿cierto?, de efectos del hipnotizador sobre el hipnotizado, no. Y si bien no es lícito, pero yo creo que no se refiere a eso en particular, sino en general a los hechos. ¿Se acuerdan que él nos venía diciendo en el capítulo introductorio? Nos distingue entre hechos, teorías, conceptos, entonces él viene diciendo segundos, terceros, y aquí en este párrafo reúne otros. Sí, señora, puede muy ser. Importante. Correcto, hechos indudables son. Hechos indudables son. Y después correcto, dice, sí, señora. Y después dice, así como, ese es un segundo. Y en cambio, esta es otra serie que no cabría entre los hechos. Perfecto, exactamente, muy bien. No pueden ser hoy admitidos entre los hechos. Y si bien no es lícito desautorizar el examen científico de tales declaraciones, o sea, entiendo clarividencia, sugestión, se debe tener en cuenta que una aclaración satisfactoria de ellas, de esas declaraciones, tropezará con las mayores dificultades. A mí me Pero encantó. esos no se admitirían dentro de los hechos de la hipnosis, ¿cierto? Muy bien. A mí me encantó ese Freud científico ahí, porque dice como, a pesar de que esas cosas, pues, clarividencia, sugestión, no hacen parte como de lo científico, pero entonces, pues no, mentiras, o sea, no hacen parte de estos hechos de hipnosis, pero entonces él dice, no es lícito sacarlos del examen científico, o sea, hasta se podría hacer un examen científico de esos fenómenos. Exactamente, examinarlos. Y él dice, aunque va a ser muy difícil y eso se va a tropezar con todas las dificultades, pero aún eso se podría hacer. Me parece bonito porque a veces la ciencia saca de taquito una serie de fenómenos que no entiende o que le parecen simplemente como milagros. Entonces eso no tiene nada que ver con nosotros y chao. Pero entonces no, eso se podría examinar, aunque va a ser muy difícil, pero en todo caso eso no hace parte del campo de lo que nos interesa acá, pues de la Qué belleza, muy bien. Pero el hecho porque sí que no sea fácil no quiere decir que no se pueda investigar. Muy bien. Bueno, dejemos entonces hasta ahí. Jader, ¿estás ahí? Sí, Ana. Jader, contanos antes de irnos cómo fue tu encuentro o desencuentro con Lacan. Para cerrar. No, de hecho también cuando los escuchaba intentaba como acordarme y lo único que recuerdo es como en los semestres de la universidad cuando nos dieron, de hecho era la única materia del pensum. Yo estudié en la Luis Amigó y allá es más como un enfoque social y era como la única materia del pensum y bueno, había un profesor que era más freudiano y de hecho pues criticaba más a Lacan y había otro que sí era más lacaniano, ¿cierto? Entonces ese fue como mi primer encuentro. Y también lo mismo que han dicho todos, y es algo que he escuchado muy comúnmente, y es esto de no entender nada, ¿cierto? Que incluso a uno aún le pasa, pues yo la verdad todavía, pues sí, uno se mantiene como en eso, en no entender Bienvenido al grupo. Que uno no entiende, o bueno, uno cree entender cositas, pero sí, muchas veces, sí,
Por ahí me gustó mucho cómo lo nombraban, que Lacan era un poeta, que era poesía lo que escribía, ¿cierto? En el sentido de que se presenta, lo que él escribe, o cuando uno lo lee, se permite que cada uno le dé su interpretación, ¿cierto? O que a cada uno le llegue como como que cada uno lo descifre, pero a su manera, ¿cierto? No es como una lectura de esas que se hacen así como rápida. Exacto, uno vuelve a ella. En ese sentido, es un clásico. Ahí hay Lacan y Freud para toda la vida. Qué cosa, en donde nos metimos. Bueno, es el cierre de este pequeño homenaje y de la lectura de hoy. Gracias, Jader.